Muy buenos días a todos y bienvenidos a una edición más de IAZ Más Cerca. Como ya sabéis, una iniciativa que lanzamos hace 2 meses y medio al inicio de la pandemia, un poquito pues, para apoyar a empresas y a emprendedores. Más de 6.000 personas habéis pasado por estos encuentros a lo largo de estos 2 meses y medio. La verdad es que se han compartido temas muy interesantes de conocimiento, de experiencias empresariales, visiones sectoriales y responsabilidad social. Y seguimos día a día, no hemos parado ni un solo día de realizar eventos, webinars en diferentes aspectos. Esta semana la verdad que tenemos aspectos muy interesantes. Empezamos ayer con una visión de reinventando la industria, que estuvo la verdad que con ideas muy clarificadoras del sector. Mañana tenemos un encuentro de ODS y Agenda 2030. El jueves tenemos un encuentro del futuro de la alimentación. Y el viernes terminaremos la semana con el presente y el futuro de la construcción. Entrando un poquito en el tema de hoy. Hoy llevamos aspectos de digitalización. Tenemos el placer de contar con Daniel Torres Burriel, que es el director general de Torres Burriel y bueno, el presidente de Yuxpa España. Nos va a hablar de digitalización y experiencia de cliente, de lo global a lo hiperlocal. De alguna pincelada de su currículum. Él es diplomado en trabajo social por la Universidad de Zaragoza. Lleva más de 20 años en el ámbito de la usabilidad y la experiencia de usuario. Es conferenciante y profesor de experiencia de cliente en ámbito nacional e internacional. Y luego también es autor de varios libros sobre temas de experiencia de cliente y demás. El último, usabilidad, dejar de sufrir. Así que es un referente de estos temas que lleva pues, muchísimos años trabajando en estos aspectos y seguro que os puede transmitir una visión muy, muy real y muy actual de esto. Así que nada, Daniel, todo tuyo. Bueno, perdona, un tema muy rápido, un poco la dinámica del webinar. Los que asistís normalmente ya lo sabéis. El webinar es 1 hora y media. La idea es que durante 60 minutos Daniel dé una visión, una ponencia acerca del tema propuesto y luego la última media hora que sea un debate con los asistentes, ¿vale? Entonces podéis realizar preguntas a través de 2 opciones. Una más interactiva, que es con el botoncito levantar la mano. Lo apretáis y os daremos paso en directo para que podáis realizar la pregunta en directo y Daniel os la conteste. O si preferís, tenéis el botón de preguntas y respuestas en el cual podéis escribirla y, bueno, y se la trasladaremos a Daniel para que la conteste. Así que Daniel, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti y a vosotros por acordaros de mí, por invitarme a compartir, ¿no? en esta mañana de martes con las personas que han tenido a bien conectarse. Muchas gracias por la presentación también. Bueno, pues como efectivamente has comentado, Alejandro, yo la idea que tengo en este rato, en esta mañana, es compartir alguna experiencia y compartir alguna consideración al respecto un poco de lo que comentabas, ¿no? De cuestiones de digitalización, transformación digital y experiencia de cliente y cómo, porque todo eso está muy bien, ¿no? Pero también la idea es llevarlo al terreno de lo práctico, es decir, ver en qué medida o de qué forma estas cuestiones tienen impacto en dominios tan dispares como puede ser un contexto global o también un contexto hiperlocal incluso, ¿no? Me basaré sobre todo en experiencias propias vividas en la agencia, en experiencias de proyectos, que creo que es como mejor se puede aprender, o por lo menos es la forma más honesta que a mí se me ocurre para compartir cuestiones de este tipo. Voy a ayudarme, si me lo permitís, me voy a ayudar de una presentación, bueno, pues para que si la encuentro la compartiré. Aquí está. Vamos a ver, voy a ayudarme de una presentación para... A ver, creo que se ve. ¿Me confirmáis si se ve, por favor, la presentación? Espero que sí. Sí que se ve, sí. Sí, vale, La pantalla muchas gracias. completa. Vale, muchas gracias. Que yo desde aquí no tengo un monitor para poder verlo. Bueno, pues he hecho una pequeña presentación para apoyarme en todo el discurso, ¿no? de esta mañana. Y como os decía, pues bueno, la idea es hablar de cuestiones de transformación digital, de experiencia de cliente, que es de lo que, en fin, lo que yo he trabajado durante muchos años, y ver cómo esto se puede aterrizar en dominios y en espacios tan distintos a priori, ¿no? como es el dominio global o el dominio hiperlocal. Antes de eso, bueno, me iba a presentar, pero como ya lo has hecho tú, pues me ahorro la transparencia
de la presentación, ¿de acuerdo? Pero sí que, si me permites, déjame 20 segundos para poner un poco de contexto acerca de, más allá en fin, de la trayectoria profesional que he tenido, un poco presentar el contexto de dónde trabajo, porque dicho así, Torres Burriel Estudio, efectivamente, yo me llamo Daniel Torres Burriel, es mi empresa, pero bueno, somos un equipo de 15 personas distribuidas por muchos lugares, que estamos trabajando en proyectos de experiencia de usuario, de experiencia de cliente, y donde el impacto de los proyectos que trabajamos con nuestros clientes es real y lo podemos ver por el tipo de trabajo que desplegamos. Os lo voy a enseñar, o mi idea es poder enseñarlo en el seno digamos, del discurso, o en el seno de la presentación que voy a ofrecer esta mañana. Y me parece relevante porque cuando hablamos de agencias de diseño, pues muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Pues, y es una cuestión cultural también, ¿no? Pues muchas veces nos vamos a pensar en esas agencias de publicidad, en esos estudios de diseño creativo. Bien, nosotros somos un estudio de diseño, pero no hacemos eso. O no solamente hacemos eso, mejor dicho. La experiencia de cliente, los procesos de digitalización son procesos que se ponen sobre la mesa cuando se trabaja un proceso de diseño de experiencia de usuario, que es lo que nosotros hacemos, que es lo que yo siempre he estado trabajando. Y en ese contexto es donde surgen derivadas que en principio pueden tener a priori poco que ver con el trabajo de diseño, con el trabajo de conceptualización, pero que son absolutamente imprescindibles para poder continuar o para poder ejecutar ese tipo de procesos. Por eso quería, en fin, hacer la pequeña precisión del contexto en el que trabajo, pues porque, en fin, por ahí es por donde voy a tirar yo del hilo conductor para poder exponer toda la presentación. Evidentemente, yo, en fin, me gusta mucho contarlo, ¿no? Siempre que puedo trabajar para clientes que tienen, digamos, un impacto global, como algunos de los que veis aquí, pues francamente es un privilegio por una parte, pero también es una suerte de aprendizaje, a través del cual podemos entender, podemos comprender y podemos sobre todo observar y digamos, en fin, ver resultados, no os diría que en tiempo real, pero de una forma bastante fluida, debido al impacto que tienen o al dominio de alcance que tienen algunos de estos proyectos, ¿no? Uno de los que hay aquí en esta diapositiva os lo contaré un poco más adelante para ilustrar, digamos, cómo funciona o cómo se puede desplegar o cómo tiene un impacto los procesos de digitalización, de experiencia de cliente en un entorno, en este caso en un entorno global. Para empezar, yo lo que os diría, en fin, es algo que me imagino que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, pues porque lo estamos viviendo de una manera o de otra, ¿no? Y sobre todo porque nos lo cuentan en todas partes, ¿no? El IAF, por ejemplo, pues bueno, es otro lugar del que surge o del que sale un mensaje del tipo, pues las empresas están abordando o están, en fin, ya a punto de disponerse a abordar procesos de transformación digital. Evidentemente, el contexto actual, el contexto pues, de pandemia, ni más ni menos, ¿no? En fin, ¿quién nos lo hubiera dicho, verdad? En enero, cuando nos comíamos las uvas el día de Nochevieja, que íbamos a estar viviendo una situación de este tipo, pues evidentemente lo ha acelerado. Me gusta mucho contar, tenemos un cliente que nos dice, bueno, nadie ha hecho tanto por la transformación digital de la casa como el confinamiento. ¿Por qué? Pues porque de repente todas las reuniones que se tenían de una manera presencial en un inmenso edificio corporativo, bueno, pues ahora se tienen por Teams porque no queda otra, porque no hay otro remedio. Entonces, todo el mundo se ha involucrado en ello. Y me contaba, ¿no? Hasta el consejero delegado, ¿no? Que le han puesto Teams, se ha dado cuenta que puede hacer los consejos sin tener que desplazarse y como él lo dictamina así, pues todo el mundo le sigue. Entonces, tenemos que considerar, a mí esto, la primera conclusión que quiero poner sobre la mesa es que esto va de personas. ¿Vale? Los procesos de digitalización no van de tecnología y no van de técnica, ni de dispositivos, ni de software, ni de nada por el estilo. Van de personas. De en qué medida las personas sufren o experimentan, mejor dicho, un proceso de adopción de una nueva forma de hacer las cosas.
¿de acuerdo? Entonces, bien, las empresas lo pueden estar abordando, lo pueden estar pensando y disponerse ya a ello, pero que esto no nos olvidemos que va a ir de personas, ¿vale? Luego también tenemos encima de la mesa herramientas de aceleración de competitividad, es decir, herramientas, procesos, técnicas, procesos de formación, palancas de aseguramiento en el proceso de transformación digital, que dicho así, en fin, es estupendo, pero sí que es cierto que tenemos a nuestra disposición una serie de recursos, recursos de capacitación, recursos formativos, recursos técnicos, que nos ayudan o nos pueden ayudar en todos estos procesos. Incluso gente, pues como yo ahora mismo, en fin, intentando predicar sobre estas cuestiones en este propio evento, ¿no? Pues bueno, son elementos que nos pueden ayudar, nos pueden empujar a nivel de la organización, pues, en fin, en ese camino del proceso de transformación digital. Algunos, bueno, pues todos los programas que tenemos a nuestra disposición de diálogo digital, experiencia de cliente, transformación, agilismo, pongo aquí certificación UXPM, que la pongo porque la conozco bien, porque somos quienes la impartimos en España. Hay un montón de recursos en ese sentido que obviamente van a empujar, van a ayudar a las organizaciones en esta dirección, ¿vale? Pero claro, cuando hablamos de transformación digital, a veces parece que estemos hablando o puede dar esa impresión, ¿no? Yo creo que afortunadamente cada vez menos. Puede dar la impresión de que estamos hablando de que vamos a cargar un software dentro de la organización para que nos transformemos digitalmente y entonces cuando esto ya esté hecho, pues iremos a ello, ¿no? Pues no, pues no. Ya os lo he dicho, esto va de personas, esto va de gente como la que veis en la diapositiva, de personas que sí que es cierto que a través de las herramientas que digamos, que hacen de palanca para empujar esa transformación digital, herramientas que pueden ser formación, que pueden ser recursos, que pueden ser tecnologías, que pueden ser nuevas formas de hacer, pero al final son personas que dentro de las organizaciones están por la labor impulsando y en otros casos, afortunadamente, siendo prescriptores de la adopción de este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría, aunque lo he dicho al principio, me gustaría hacer hincapié en que una gran responsabilidad, sí, un factor diferencial importantísimo en los procesos de digitalización y de transformación digital reside en las personas que los llevan a cabo, que los ejecutan, ¿de acuerdo? Si esto no lo tenemos claro y no lo aseguramos, probablemente los procesos de transformación digital o de digitalización pues puede que se diluyan de alguna manera, ¿vale? ¿Cómo podríamos caracterizar, pues en fin, ¿cómo decirlo? Estos procesos de transformación digital? Prácticamente hay consenso cuando hablamos de que bueno, tiene que haber una integración, ¿no? Integración de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la comunicación en todas las áreas de la organización. Hace 20 años, por ejemplo, hablando de productos digitales, en muchas organizaciones la gente los de Internet, los de la web, ¿no? Ya no los informáticos, pero los de estos, los que hacen la web, había departamentos estancos, ¿de acuerdo? Y evidentemente cuando hablamos de tecnologías de la información, pues también, ¿vale? Hoy en día o esto es transversal, es decir, o es transversal a todos los niveles o, digamos, no existe un proceso de digitalización como tal. Puede continuar habiendo departamentos estancos con más o menos influencia, ¿de acuerdo? Pero la transversalidad, la integración en todas las áreas de una organización es fundamental. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de cambiar la forma de funcionamiento. Si no cambiamos la forma de funcionamiento, en realidad podremos estar pues poniendo ordenadores, podremos estar poniendo Surfaces, tablets, smartphones o impresoras en 3D, lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando de que haya impacto en los procesos dentro de las organizaciones. Y esto sí o sí pasa porque exista un cambio de mentalidad. ¿Dónde? Pues en primer lugar en las áreas de toma de decisión. ¿De acuerdo? Primero, en las áreas de toma de decisión tiene que haber un cambio y, en segundo lugar, en todas las personas que hay dentro de la organización.
¿De acuerdo? Esto son elementos que hoy en día ya no los estamos poniendo en duda, lo tenemos clarísimo y donde tenemos que hacer hincapié y tenemos que tratar de impactar cuando queremos, en fin, garantizar el éxito en un proceso de digitalización, tenemos que hacerlo en estas áreas, en las áreas, yo casi os diría, de los recursos humanos, ¿no? En las áreas de las personas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas son evidentes, ¿no? En los procesos de digitalización. Estamos hablando, por una parte, que impulsa la cultura de la innovación. Estamos hablando de mejorar la eficiencia de los procesos y esto siempre tiene una derivada que, en fin, si me permitís la broma, cuando lo digo yo, por ahí a veces es para captar la atención de según qué perfiles, esto se puede apellidar en dólares o en euros. ¿De acuerdo? Entonces, mejorar la eficiencia de los procesos siempre es algo muy positivo. Y algo importantísimo, contribuye a fomentar el trabajo colaborativo, por una parte, y la comunicación interna. Si hemos convenido que esto va de personas, que los procesos de digitalización, y luego vendrá la experiencia del cliente también, pero los procesos de digitalización tienen o deben pivotar sobre la transformación y los procesos de adopción que las personas de la organización experimentan y llevan adelante, obviamente el trabajo colaborativo se va a ver muy beneficiado. Y vamos ya también a dejar atrás aquellos compartimentos estancos departamentales donde la estructura de la organización donde la estructura organizativa era mucho más fuerte que las sinergias que podía haber, digamos, dentro de un proceso de trabajo entre las personas de los diferentes departamentos. Evidentemente, la comunicación interna puede verse, de hecho, en muchas organizaciones se ve hoy en día y más en el escenario de la pandemia y de la pospandemia, donde las herramientas de comunicación remota han jugado y están jugando un papel fundamental para permitir que los procesos se puedan mantener incluso en un escenario que nadie preveía, como es el del trabajo desde casa. No diré trabajo remoto ni teletrabajo porque puede haber muchas consideraciones técnicas que lo hagan diferente, pero hablemos de trabajo desde casa. Hoy en día, en las organizaciones, en todas las que pueden, cuando hablamos especialmente de eventos de innovación o de tecnologías de la información, la gente está trabajando en su casa. Entonces, sin herramientas de comunicación interna que sean eficaces, esto sería francamente complejo y no podría darse o sería muy difícil o habría muchas más barreras para que el trabajo colaborativo fuese eficiente. ¿De acuerdo? Y aquí algo fundamental es que, digamos, los procesos de digitalización, de transformación digital, proporcionan una respuesta rápida en un entorno cambiante. Lo de la respuesta rápida lo podemos ver, ¿no? Pero lo del entorno cambiante creo que, en fin, puedo afirmar sin temor a equivocarme que quien no se haya dado cuenta que el entorno ya era cambiante antes, pero ahora lo vemos en el telediario todos los días, este es el tiempo que nos toca vivir. Hay un entorno cambiante. Ayer mismo me preguntaban en el seno de una reunión si teníamos planes en el estudio para volver a trabajar en la oficina. Yo ahora estoy en la oficina pues porque he venido aquí, porque hay mejores condiciones objetivas para poder hacer este webinar, ¿no? Pero no estamos trabajando en la oficina, estamos trabajando en casa. Entonces me preguntan, Daniel, ¿qué planes tenéis para la vuelta a la oficina? Y digo, pues no lo sé, porque en primer lugar tenemos que hacer una consideración de carácter, si decae o no y cuándo decae el estado de alarma, que es una condición inicial para poder plantearse otros escenarios. En segundo lugar, tenemos que considerar y estudiar cuáles son las medidas que legalmente son obligatorias o recomendables para garantizar la seguridad de las personas que trabajan dentro de una organización. Y en tercer lugar, tenemos que ver la idoneidad, la necesidad, la disponibilidad de las personas y, por supuesto, también, en fin, el deseo de cada cual de dónde quiere continuar realizando su labor diaria, porque ya hemos visto que desde casa se puede realizar, aunque esté disponible en la oficina. Hay un montón de factores, un montón de cuestiones que conviene revisar con anterioridad. Bueno, pues todo esto es un entorno cambiante y ante esto tenemos que ser capaces de ofrecer una respuesta rápida. Una respuesta rápida no es improvisar. No es improvisar sobre la marcha a lo que surja. Estoy hablando de tener la capacidad de poder ofrecer una respuesta con unas ciertas garantías en un momento determinado sin planificación previa. ¿Por qué? Porque el entorno cambiante es precisamente lo que tiene. Que a veces tenemos que, bueno, pues tirar de creatividad, ser ingeniosos, tener los procedimientos adecuados para permitir que esto se dé y solo así
bueno, pues podemos continuar sin tener rasguños, ¿no? Sin dejarnos rasguños por el camino. Pues esta, desde mi punto de vista, es otra ventaja evidente y clarísima de los procesos de transformación digital, de digitalización. Y luego, pues en fin, ¿qué os voy a contar de los datos? Esto yo creo que es lo menos nuevo de todo, ¿no? Decir a estas alturas que ofrece nuevas oportunidades de negocio gracias al análisis de datos, pues casi es un poco 2018, ¿no? Y estamos ya en la mitad de 2020. El 2020 ya no está recién estrenado. Bueno, pues esto es mucho más que evidente. La generación de datos, la recolección de datos, la conservación, la gestión, el tratamiento, el análisis y los insights que vienen o que podemos extraer del trabajo de procesamiento de datos, no solamente es útil para las organizaciones, sino que genera o puede genera nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que están basados en otros parámetros, que están basados en otras premisas y que, bueno, pues son cuestiones a las que no prestábamos la debida atención antes, pero ahora sí. Nosotros mismos estamos trabajando con compañías internacionales, con startups que digamos, su propuesta de valor está muy relacionada con el procesamiento de ingentes cantidades de datos que casi va más allá del Big Data, pues bueno, para un procesamiento y luego posterior análisis que sirva para que de una forma sistematizada grandes corporaciones puedan tomar decisiones en tiempo real en función de una serie de parámetros que tienen que ver con comportamiento de personas, con pautas de consumo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una oportunidad de negocio que sin considerar los datos como un elemento de valor, difícilmente se hubiera podido llevar adelante. ¿De acuerdo? Y por último, como resultado de todo esto, estamos hablando de una mejora de la experiencia de cliente. Es decir, al final, los clientes van a verse beneficiados de la adopción y la implementación de nuevos procesos, de nuevas formas de comunicación, de nuevas maneras de trabajar en equipo, de nuevas, digamos, de esta realidad de la que os estoy hablando, que ante un entorno cambiante podemos ofrecer tipos de respuesta que no están basados ni en el vuelva usted mañana, ni en el lo tenemos que mirar, sino que ofrecen una respuesta inmediata. Al final, esto desemboca en una mejora de la experiencia del cliente que, y aquí los expertos en marca lo saben muy bien, esto mejora sensiblemente la relación de las personas, de los clientes, con las marcas, con las organizaciones. En ese sentido, para mí el gran o la gran frase con la que yo me quedaría es que la transformación digital, la digitalización, ya no la debemos considerar como una opción. Esto es algo mandatory, esto es algo obligatorio, ¿de acuerdo? Algunos datos que nos ayudan o nos pueden ayudar en fin, a corroborar o a confirmar esta aseveración, ¿no? Pues bueno, las tenemos en un informe de Adobe, que sobre las tendencias digitales para 2020 habla claramente que una mayoría de los ejecutivos de la encuesta de este informe, planea incrementar el gasto en experiencia de cliente para este año 2020, ¿de acuerdo? Mientras que un 45% seguirá invirtiendo la misma cantidad. Es decir, estamos en porcentajes de aumento de dotación presupuestaria. Hablo de dotación presupuestaria porque no nos olvidemos, decir que todo esto es necesario está muy bien, pero esto se demuestra solamente con dotación presupuestaria. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos hablando que hay bastante más porcentaje en la previsión, digamos, de inversión en experiencia de cliente por encima de quienes van a mantener, digamos, esa dotación. El 66% de los altos ejecutivos ya está haciendo uso de la inteligencia artificial y del machine learning, del aprendizaje automático, bueno, pues para la toma de decisiones. Tanto el uso de inteligencia artificial como el uso del machine learning, digamos, enfocado en la toma de decisiones de negocio, de gestión de procedimientos, es una realidad y, y vamos a los datos. Hay un 66% de ejecutivos que están ya utilizando esto para tomar mejores decisiones de diseño y, en fin, y estratégicas, ¿de acuerdo? Y luego los altos ejecutivos tienen un 25% más de probabilidades que otros encuestados de considerar la atracción y retención de talento como una de las mayores preocupaciones de 2020. Fijaros que cuando hablamos de atracción y retención de talento, en realidad estamos hablando de personas de nuevo. Fijaros que aquí hay en fin, estamos hablando ¿cómo explicarlo? De la importancia que se está dando a la captación y retención de talento, es decir, de tener a las mejores personas en los equipos.
Si esto fuese de tecnología, nos preocuparíamos por tener la mejor tecnología o los mejores dispositivos o whatever. Pero lo que estamos buscando son las mejores personas, las más preparadas, las que cuentan, incluso yo os diría las más preparadas son las que cuentan con unos mejores soft skills y preparación de base para poder hacer frente y para poder abordar todos los retos que esta realidad cambiante y esta necesidad y obligación que tenemos de ofrecer una respuesta rápida y eficiente nos está poniendo, en fin, delante de los ojos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, a mí esta cifra me sirve sobre todo este último apunte para volver a incidir en la importancia que tienen las personas en los procesos de digitalización. No es solamente el implementar una nueva metodología, que, en fin, un Agile Dual Track de lo que queráis, no solamente es eso, eso está perfecto. O una certificación UXPM, está estupendo. Pero si no tenemos personas capacitadas, preparadas, que adoptan e implementan ese tipo de procesos, ese tipo de metodologías, no habrá proceso de transformación digital, no habrá digitalización. ¿De acuerdo? Otro informe, el de IDC Research, que nos está contando que el 75% de las organizaciones europeas en 2027 ya habrán completado su ciclo de digitalización. 2027 no está tan lejos. De acuerdo, no está tan lejos. Y estamos hablando del 75% de las organizaciones europeas. Estamos hablando de, en fin, una inmensa mayoría de organizaciones en un ámbito, en fin, extraordinariamente grande y sobre todo complejo y diverso, ¿de acuerdo? Como son las organizaciones europeas. Más de la mitad de las organizaciones estarán inmersas durante este 2020 en un proceso de digitalización. Y esto es algo que casi podemos empezar a ver cuando paseamos o cuando hablamos con responsables de diversas organizaciones. Y una puntuación que me parece también extraordinariamente relevante es que las organizaciones sufren importantes dificultades para seguir el ritmo creciente de las necesidades, digamos, que requieren estas nuevas capacidades digitales. Y esto, en fin, es una nueva muestra, desde mi punto de vista, de la importancia capital de las personas y, acordaos que os decía, ¿no?, la captación y retención de talento para poder abordar este tipo de procesos de digitalización. Si las empresas y las organizaciones tienen importantes dificultades para seguir este ritmo es esa realidad cambiante en la que las tecnologías, las metodologías, las herramientas, las formas de abordar un proceso evolucionan todos los días, todas a la vez. Entonces, necesitamos incorporar, lo hablaban las estadísticas de Adobe, incorporar dotación presupuestaria, incorporar, mantener y retener el talento para poder, digamos, seguir este ritmo o para poder seguir, en fin, el baile que nos impone la realidad cambiante que nos rodea y nos rodeará por mucho tiempo seguramente, ¿vale? En ese sentido, ¿cuáles son las claves de la transformación digital desde un punto de vista del cambio de las organizaciones y de los procesos de digitalización? Por una parte, digamos, una de las claves más obvias, más evidentes, y que son como un poco de coaching así de todo a 100, pero que en cierto modo tiene, detrás de esto hay una importante carga de razones. Cuando hablamos de abandonar la zona de confort, a mí me gusta pensar que estamos hablando de, bueno, pues no nos queda más remedio. Abandonar no tiene por qué ser de una manera voluntaria, ¿vale? Podemos abandonar la zona de confort simplemente porque el entorno cambiante nos obliga a ello. Y como nos obliga de ello, tenemos que salir de la forma en la que estábamos trabajando hasta la fecha. Tenemos que salir incluso de las formas de organización dentro de las organizaciones, de la estructura, de cómo nos estábamos organizando, cómo nos estábamos dividiendo, no solamente el trabajo y los procesos, sino también las competencias y las responsabilidades. Hablamos también de fomentar las competencias digitales en empleados y directivos, es decir, en todo el mundo. Estamos hablando de, aquí ya no hay un departamento de IT que sabe cómo se hace esto o lo otro, no. Estamos hablando de que si realmente nos creemos que esto va de personas, que los procesos de digitalización no van de tener repositorios documentales digitalizados, es una parte yo os diría que muy pequeña. Esto va de que tenemos que procurar todas las herramientas y todos los recursos para que todas las personas que están involucradas en la organización adquieran, retengan, mantengan y evolucionen las competencias digitales. Pero esto también vale para
las jefaturas. Esto también aplica, y yo diría que con más intensidad, para la parte directiva. La parte directiva no puede continuar, esto es una metáfora, evidentemente, entendedme, no puede continuar firmando contratos en papel mientras se les está pidiendo a los cuadros operativos que las reuniones las mantengan por Teams con los equipos remotos. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de transversalidad, ese fomento de competencias digitales tiene que venir pues bien, de manera transversal a lo largo de toda la organización. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que a nivel estratégico tenemos que diseñar el cómo vamos a ser dentro o cómo queremos ser dentro de un contexto de digitalización, de transformación digital. Diseñar estrategias digitales, cómo lo vamos a hacer, cómo queremos hacerlo, cómo queremos ser en el entorno digital y no solamente en el entorno digital, en el proceso de trabajo que es evidentemente va a tener un alto componente digital, tiene una importancia clave. Por ejemplo, diseño de un mapa de ciclo de vida del cliente. Mediciones de resultados, métricas, corrección de errores en tiempo real. Os estaba hablando hace un momento de las cuestiones que tienen que ver con la reacción rápida y eficaz en un entorno cambiante. O planificación futura de acuerdo a los datos. Es decir, cómo vamos a manejar los datos que tenemos, primero para recolectarlos, segundo para poder almacenarlos y tercero para poder analizarlos con eficacia, para tomar decisiones que impacten en el negocio o que optimicen algún tipo de proceso. Bien. Estos son 4 ejemplos, simplemente 4 ejemplos de, en fin, cómo tenemos que, o cómo recomendaría, ¿no?, que abordásemos parte del proceso de transformación digital. En lo que tiene que ver, fijaros, con la experiencia del cliente, el primero de los puntos, el del diseño de un mapa de ciclo de vida del cliente, es una cuestión que no tiene que ver con lo digital. Es decir, esto no es exclusivo de un mundo digital. Si yo estoy vendiendo algo, yo tengo que conocer a mi cliente, tengo que saber por qué me está comprando, tengo que saber cuáles son las palancas motivacionales que hacen que me compre a mí o que compre el producto que yo estoy vendiendo y, evidentemente, a nivel ya de marca tendré que saber cuál es mi propuesta de valor que me hace diferente y por qué un cliente o un segmento de clientes me prefiere a mí antes que a un competidor. Esto no es una cuestión de digitalización, esto ya lo deberíamos hacer antes, ¿no? Pero ahora lo debemos hacer con mucha más razón, por varios motivos. Uno, tenemos, con los procesos de digitalización, tenemos más capacidad para poder prospectar, para poder sondear, para poder desplegar en fin, procesos de research, de investigación con usuarios, para entender, para comprender, para poder analizar cuáles son esos drivers que les motivan a la acción. Eso nos puede permitir diseñar con todas las variantes y todos los segmentos que necesitamos, mapas de ciclo de vida del cliente y mapas, Journey Maps o User Journey, para entender, comprender y poder ir a la acción, es decir, poder tener elementos accionables que nos permitan modificar tanto estrategias de venta como de comunicación, por poner un ejemplo. Tenemos herramientas suficientes hoy en día y, evidentemente, necesitamos, digamos, personal cualificado y, digamos, formado en esas cuestiones para poder obtener todo el valor que nos está esperando de cara a ofrecer una respuesta mucho más actualizada o mucho más en fin, eficaz en términos de velocidad, de aporte de valor y de adaptación al tiempo cambiante, como os estaba diciendo. Todo esto está muy bien, todo esto, en fin, puede ser una teoría, lo podemos tomar como una teoría que está muy bien, pero yo lo que quería era también llevarlo al terreno de lo práctico. Y llevarlo al terreno de lo práctico, bueno, pues haciendo un ejercicio de transparencia hasta donde me permite la discreción profesional, me gustaría, pues, decir, bueno, ¿y esto cómo lo aplicamos? ¿Esto aplica para todo el mundo? ¿Esto es para todo el mundo, sí o no? Y por eso lo de lo global a lo hiperlocal. Es decir, nosotros tenemos en el estudio la fortuna de trabajar para muchos tipos de cliente, entonces dije, bueno, vamos a intentar hacer una exposición de 2 modelos de cliente, un cliente global por una parte y un cliente hiperlocal por otra, para enseñar, para mostrar cómo estos procesos de digitalización, bueno, pues nos devuelven elementos de valor interesantísimos y que, bueno, pues yo creo que merece la pena ser considerados, ¿no?
Y me voy a centrar en lo que nosotros, en fin, y lo que yo particularmente es el área de trabajo desde hace muchos años, que es la experiencia de usuario, la experiencia de cliente y cómo estos procesos de digitalización impactan en esta parte, ¿de acuerdo? Para eso quiero, digamos, establecer algunas cuestiones previas para poder aportar el contexto suficiente. Cuando hablamos de experiencia de usuario, de experiencia de cliente, debemos entender que, bueno, a todos los niveles se ha convertido en un elemento diferencial. Hoy en día podemos encontrar productos de todo tipo. Por ejemplo, tenéis aquí el famoso ratón este de Apple, tan, digamos, bello en las formas y absolutamente inútil porque el enchufe para cargarlo lo tiene aquí, ¿vale? Entonces, yo mientras cargo la batería de este ratón, no lo puedo utilizar porque está aquí en la base, está el enchufe. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy bueno de cómo la experiencia de usuario se convierte en un elemento diferencial. No hace falta que un producto sea bello, bonito, precioso para que sea diferencial o aporte valor. Tiene que ser, en fin, tenemos que pensar en quién utiliza esto, cómo lo utilizamos y dónde lo utilizamos para que tenga los elementos funcionales, además, suficientes y necesarios para, en fin, poder ser considerado un producto redondo en términos de completo y, en fin, que no le falte casi de nada, ¿no? Bien, la experiencia de usuario se ha convertido en un elemento diferencial cuando estamos hablando del aporte de valor. Algo interesantísimo que yo, en fin, llevo muchos años ya predicando. Las decisiones deben centrarse en el usuario y no en la tecnología. Cuando estamos diseñando un producto, me da igual si el producto es físico o el producto es digital, no podemos centrar las decisiones en la tecnología exclusivamente. Es un error. ¿Por qué? Porque satisfacer los criterios técnicos o tecnológicos está muy bien para satisfacer una serie de objetivos que no necesariamente tienen por qué ser los objetivos de los usuarios, de las personas, de los potenciales clientes, ¿de acuerdo? Porque además cuando hablamos de usuarios, hablar de usuarios o hablar de personas, en cierto modo despersonaliza, es decir, ¿quién es el usuario? No le ponemos cara, no sabemos quién es. Si hablamos de persona, bueno, pues ya por lo menos tiene un componente un poco más humano, un poco más cercano. Si hablamos de clientes, y esto especialmente para las organizaciones, los clientes sabemos lo que son y sabemos la importancia que tiene un cliente en el seno de una organización. Y si os digo un cliente y os digo 100.000 clientes, pues en las organizaciones saben entender y saben interpretar ese mensaje. Entonces, basar las decisiones en las necesidades del usuario, poner al usuario en el centro, es realmente una de las claves absolutamente de la experiencia de cliente y de la experiencia de usuario. ¿Y esto cómo se hace? Porque, claro, al usuario o al cliente, a las personas, puede haber digamos, muchas facetas, muchos estadios en los que podemos considerarlas. Aquí os he puesto yo una serie de, en fin, de conceptos que van a tener mucho que ver en todo este discurso. Podemos estar hablando de sistemas, podemos hablar de procedimientos, de puntos de contacto, de interacciones y de experiencia. Vamos a verlo en un gráfico que creo que se verá bastante mejor. Lo podéis, tenéis la referencia de la dirección de donde tomo estas imágenes. Cuando estamos construyendo producto, insisto, producto digital o producto físico, pero yo me voy a centrar en el producto digital, que es el que mejor conozco, podemos ver dos tipos de formas de construcción de ese producto. En el gráfico de la parte izquierda podemos ver una forma de construcción de producto que va desde los sistemas hasta la experiencia. Es decir, primero definimos los sistemas, tecnología, la infraestructura, en fin, todo eso. Después definimos los procedimientos, es decir, procedimientos, procesos, de aquí se va allá, en fin, todas estas cuestiones. Una vez que tenemos todo eso definido, entonces entramos con los puntos de contacto, es decir, vamos a ver dónde los usuarios, los posibles clientes van a contactar con la marca, con la plataforma, con el dispositivo, con la aplicación, whatever. Y una vez que tenemos eso listo, trabajamos las interacciones. Ya sabemos dónde vamos a tener contacto con los clientes o con los usuarios, vamos a ver de qué forma, de qué manera interactuamos con ellos, ¿no? Pues planteamos diferentes formas de interacción, pues ya sea por dispositivo, por canal, por segmento, como sea. Y al final construimos con todo eso la experiencia. Una experiencia que llamamos experiencia de usuario o experiencia de cliente, ¿vale? Hasta ahí bien, quiero decir, esto es algo que hemos hecho, que hacemos de manera habitual, más o menos, quienes nos dedicamos a estas cuestiones y quienes planificamos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que es interesante ver este procedimiento, ver este proceso, pero verlo de otra forma.
Es decir, empezar a construir no de abajo arriba, es decir, no desde la tecnología y la infraestructura hacia la experiencia, sino al revés. Diseñemos la experiencia. Y aquí me voy al gráfico de la derecha, que es exactamente el mismo, pero leído de una manera diferente. Es decir, vamos a empezar por la experiencia. Vamos a definir qué experiencia queremos que tengan nuestros usuarios, que tengan nuestros clientes. Y evidentemente esa experiencia tenemos que definirla, tenemos que diseñarla, tenemos que conceptualizarla, tenemos que darle forma. Para ello, en fin, no es el objeto de este webinar. Obviamente tenemos que desplegar procesos de research y de investigación para entender, primero, quiénes son nuestros clientes, quiénes son los usuarios a los que nos estamos dirigiendo, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preferencias, cuáles son incluso sus manías, cómo es su contexto, en qué momento, en fin, deciden que nos quieren a nosotros por encima de a los competidores. Hay un montón de cuestiones que tenemos que definir para definir o para diseñar cómo queremos que sean esas experiencias. Y cuando las tenemos definidas, entonces vamos hacia abajo y vamos a definir la forma de interacción. Vamos a definir cómo queremos comunicarnos, cómo queremos relacionarnos, cómo queremos que nuestra marca o nuestra organización, digamos, en fin, tenga contacto, tenga pregunta-respuesta con los usuarios, con los clientes. Y a partir de ahí estableceremos los lugares, los puntos de contacto. Ya sabemos cómo queremos que sea la experiencia, sabemos cómo queremos que sea la interacción, vamos a decidir y vamos a explorar a través de qué puntos de contacto queremos y deseamos que nuestros clientes, digamos, interactúen con nosotros dentro de nuestro, o digamos, en el seno de nuestro producto. Y cuando ya tenemos eso definido, vamos a definir los procedimientos, vamos a definir los procesos que nos llevarán, por último, a definir los sistemas. A diseñar el sistema, la plataforma, la aplicación, el aplicativo, llamémoslo como queramos. Esta es otra forma de abordar, digamos, un proceso de trabajo que está basada en la definición de la experiencia. En la definición primero de la experiencia, de las interacciones, de los puntos de contacto, luego de los procesos y procedimientos y por último de los sistemas. Este último enfoque es el que pone al usuario en el centro. Este último enfoque es el que, como decía en esta diapositiva, las decisiones deben centrarse en el usuario y no en la tecnología. Y evidentemente esto no es un planteamiento, en fin, ni finalista ni de máximos. Esto es un planteamiento que cada cual tenemos que abordar en qué medida lo podemos adoptar dentro de nuestras organizaciones y en qué medida es viable o es factible que lo podamos implementar. Pero desde luego es, desde mi punto de vista, una muy buena referencia a la hora de bueno, pues plantearnos cómo virar, cómo girar, cómo tomar ese camino del diseño de experiencia de usuario, de experiencia de cliente. Y luego hay una cuestión importante que todo esto, pues bueno, sobre todo a la gente de cuentas le gusta mucho y es que la experiencia de usuario ayuda a incrementar el retorno de inversión. Es decir, por cada dólar que yo invierto en experiencia de usuario recupero 100. Entonces, claro, esto ya tiene otra pinta, esto tiene otro color. O recupero 10. Tiene otra pinta y otro color. Nos gusta, hay gente en las organizaciones a quienes les gusta mucho escuchar esto. Entonces, claro, si estamos hablando de que todo esto al final puede devenir en una mejora de los resultados en términos de retorno, bueno, pues ya digamos que la música suena distinta, ¿no? ¿Cómo, en fin, cómo podemos abordar esta cuestión del retorno de inversión? Bueno, iba a decir que muy fácil, pero no necesariamente. Hay mucho trabajo por delante. Pero sí que quiero reflejar alguna en la slide que estáis viendo, ¿no? Tenemos soluciones orientadas al cliente externo y tenemos soluciones orientadas al cliente interno. Es decir, hacia afuera y hacia dentro de la organización. Y tenemos aquí, pues bueno, un hermoso listado de soluciones. Hacia el cliente externo, estamos hablando que mejorando la experiencia de usuario y la experiencia de cliente, tenemos un mejor ajuste del producto al mercado. Tenemos una mayor ventaja competitiva, tenemos una mayor satisfacción del cliente. Tenemos un aumento de ventas, necesariamente. Tenemos unos mayores índices de lealtad y de fidelidad a la marca.
tenemos una menor necesidad de soporte técnico y tenemos, importantísimo, reducción de costes de desarrollo. Considerad que en términos de desarrollo de software, aproximadamente entre el 45 y el 50% del tiempo de una persona de desarrollo de programación invierte su tiempo en la corrección de errores. Ese dato no me lo estoy inventando, ese dato os proporcionaré si queréis el enlace, es un dato muy conocido en términos de experiencia de cliente y de retorno. En fin, nos dice muy a las claras que tenemos mucho espacio disponible para reducir costes de desarrollo, ¿de acuerdo? Bueno, pues digamos hacia afuera es una de las ventajas, en fin, clarísimas de las soluciones de experiencia de cliente en relación al cliente externo. Pero el cliente interno exactamente lo mismo, son de otra naturaleza. O digamos que el resultado es diferente, pero estamos hablando de retorno de inversión. Estamos hablando de mayor eficiencia y mayor productividad, porque en realidad estamos modificando los procesos. Entonces hay un enfoque hacia eficiencia y productividad. Estamos hablando de reducir la necesidad imperante de formación. Esto no significa dejar de hacer formación en absoluto. Pero necesitamos menos formación. ¿Por qué? Porque el propio procedimiento nos obliga a tener unos procesos de formación permanentes y constantes que no necesitan de acciones, digamos, importantes porque tenemos una demanda de formación. Esto deviene en mayor satisfacción de los empleados, mayor satisfacción de las personas que conforman las organizaciones, aumento de la capacidad para atraer talento. Recordad que estábamos hablando al principio que una de las motivaciones criterios era la atracción y luego la retención de talento, mayor autonomía y participación de las personas que trabajan en las organizaciones. Esto es, desde mi punto de vista, básico y debería ser un objetivo básico totalmente. Es decir, dotar de capacidad de participación por una parte, pero también de autonomía, de empoderamiento. Es decir, especialmente en las áreas de atención al cliente, en las áreas de soporte, en las áreas de venta, poder empoderar a esos departamentos para que tomen decisiones rápidas, para que tomen decisiones que tienen que ser eficaces en un contexto cambiante, que es lo que decíamos al principio, es básico y fundamental. Porque si no nos encontraremos otra vez con el vuelva usted mañana, con esto no se puede, con lo tenemos que mirar. ¿De acuerdo? Menor coste de soporte técnico y funcional, esto es absolutamente básico, ¿de acuerdo? Y importantísimo, como veíamos en la parte anterior, también reducción de costes de desarrollo debido a que tenemos mucha parte del camino a nivel de procedimiento optimizada. Estos son cuestiones objetivas, es decir, que surgen después de un proceso de experiencia de usuario y de experiencia de cliente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la parte, además, muy positiva, muy buena? Que la demanda es cada vez mayor. Los datos nos lo dicen. Esto se está dando en las empresas. Yo tengo una empresa de experiencia de usuario y, bueno, parte de mi tiempo lo dedico al reclutamiento, a la búsqueda de personas para incorporarse a la empresa. Yo os cuento que hace 5 años éramos 3 personas, ¿de acuerdo? Éramos 3 personas, hoy somos 15. Entonces, es evidente que estamos en un momento, digamos, dulce dentro de este sector. Dulce por la demanda, pero complejo porque, digamos, la capacitación de las personas para trabajar en estos ámbitos, digamos que la estamos dando forma los actores o los players que trabajamos en este sector a la vez, porque, digamos, no hay programas de capacitación suficientes, digamos, o al alcance de todo el mundo para poder estar listo para responder con eficacia en este mercado, ¿vale? En este sector. Pero la demanda de experiencia de usuario es cada vez mayor y eso es una extraordinaria noticia. Os quiero contar dos casos, os lo decía, esto lo quiero bajar de alguna manera a casos reales, a casos de, bueno, pues de dos clientes del estudio, ¿vale? Son estos dos, son Spotify y la Fundación Genes y Gentes. En ese sentido, me gustaría hacer, bueno, evidentemente el de Spotify es el caso global, ¿de acuerdo? El caso global que da soporte y que justifica
parte de todo este discurso, y la Fundación Genes y Gentes es un caso hiperlocal. De Spotify no hace falta que os diga mucho, aunque daré algún dato, y la Fundación Genes y Gentes es una fundación con sede en Aragón, con sede en la ciudad de Zaragoza, que lleva muchos años trabajando en unas áreas muy determinadas, y quiero contaros cómo estos mismos modelos de digitalización. Bueno, en el caso de Spotify, quizá hablar de digitalización pues puede ser una cuestión que suene un poco extraña, porque Spotify es una empresa que nace en digital, no existe este proyecto fuera del entorno digital, ¿de acuerdo? Pero especialmente lo que tiene que ver con experiencia de cliente, con experiencia de usuario y todos esos procesos característicos de la digitalización, claro que por supuesto impactan y tienen resultados en estas organizaciones, ¿no? Por muy diferentes que sean las dos. Spotify es una empresa sueca, es una empresa europea, ¿de acuerdo? En fin, he resaltado en negrita dentro de la slide los acuerdos que tiene con distribuidoras absolutamente relevantes en el ámbito de la distribución de producto musical, no solamente musical, de audio, ¿de acuerdo? Pues Universal Music, Sony, EMI, Hollywood Records, la Warner, en fin, un montón de importantísimos acuerdos, pero me quedo con 217 millones de usuarios activos. Es mucha gente, de los cuales 100 millones son usuarios de pago. Es muchísima gente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero mostrar con estos datos? Quiero mostrar el alcance. El alcance de la compañía, la dimensión de la compañía en términos del impacto que se puede alcanzar cuando se realizan ciertas acciones que evidentemente van a estar disponibles, se van a tangibilizar en un producto que consumen 100 millones de usuarios los de pago, 217 millones de usuarios los activos, ¿de acuerdo? Datos de abril de 19 que probablemente hoy serían diferentes, pero hacia arriba, ¿de acuerdo? Spotify, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos hecho con Spotify? Nosotros con Spotify hemos dirigido en España, con ellos, un proceso de investigación para entender el comportamiento de los usuarios, para entender cómo las personas que manejan producto digital gestionan y sobre todo toman decisiones en relación al lo que llaman subscription behavior, es decir, a cómo nos comportamos cuando nos enfrentamos al manejo y la gestión de suscripciones digitales, ¿vale? Las suscripciones digitales son un concepto que hace 20 años o hace 25 años no existía. Es decir, hoy en día es muy común. Es decir, todo el mundo y de las personas que estéis viendo el webinar, ya sea en directo o ya sea cuando lo veáis luego en vídeo, pues bueno, todo el mundo tiene suscripciones digitales. Pues suscripciones pues a Spotify, por ejemplo, a Apple Music, a Amazon Prime, a Netflix, a HBO, en fin, a un montón o a misnaranjas.com, a un montón de servicios, ¿vale? ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos o cuando tenemos que gestionar suscripciones digitales? Pues cada cual tenemos nuestra experiencia particular, nuestra experiencia propia. Cada cual sabemos qué manejamos, cómo lo manejamos, por qué nos suscribimos, por qué no nos suscribimos. Iba a decir que todos sabemos a lo que estamos suscritos, pero a lo mejor no lo sabemos, a lo mejor no está tan claro. A lo mejor si hacemos un ejercicio de vamos a anotar en un papel todos los servicios digitales que estamos pagando todos los meses y vamos a ver cuánto nos estamos gastando. Ese ejercicio, por ejemplo, no tengo claro que lo hagamos todo el mundo. A tenor de los resultados de la investigación que nosotros, como usuarios, estuvimos haciendo para Spotify, no lo tenemos muy claro en términos generales. ¿De acuerdo? Y suele ser una sorpresa. Claro, ¿qué sucede cuando observamos que nuestro comportamiento con suscripciones digitales es el que sea, y lo contrastamos en términos de inversión, en términos de gasto, con otras partidas de gastos en las que podemos estar incurriendo para vivir? Es decir, pagamos el alquiler o la hipoteca o el cole de los niños o en fin, lo que sea, ¿vale? Los seguros, lo que sea. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo nos desenvolvemos con nuestras suscripciones digitales? ¿Qué es lo que nos hace suscribirnos a un servicio? Borrarnos, hacer un upselling o digamos, ir hacia arriba, contratar una versión más completa o al revés, volvernos a la versión gratuita o borrarnos o una más económico.
más económica, hay un montón de derivadas, un montón de comportamientos que están detrás de algo tan simple como es me suscribo a Spotify o me suscribo a Apple Music, que conviene conocer, yo diría que es necesario entender, porque si no es muy difícil tomar decisiones de diseño, es muy difícil tomar decisiones estratégicas, incluso es muy difícil tomar decisiones de negocio sin tener esa información, sin tener ese conocimiento. Bien, pues nosotros hemos hecho esto con Spotify. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Mucho más allá de los resultados concretos, que evidentemente no puedo desvelar aquí. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? ¿Qué es lo que están consiguiendo? Evidentemente, un mejor ajuste del producto al mercado. Un mejor ajuste del producto al mercado. Considerad que una compañía como esta, pero esto aplica, en fin, a todas las que ofrecen suscripciones digitales, tiene muchos productos. No es solamente uno, la aplicación puede ser uno, eso es la plataforma, es el sistema, pero los productos son muchos y muy variados y van orientados a diferentes tipos de público. En este caso, aquí se produce un mejor ajuste del producto al mercado gracias, en este caso, al despliegue, al diseño y al despliegue de procesos de investigación que tienen que ver con experiencia de usuario y con experiencia de cliente. ¿Qué se obtiene? Se obtiene mayor ventaja competitiva, porque cuando entendemos mejor el mercado, cuando entendemos mejor el cliente y, cuidado, hablamos de un cliente, en este caso de una organización global. Las organizaciones globales no pensemos que solamente actúan desde lo global. Son organizaciones globales, pero que actúan también desde lo local. No es lo mismo el mercado español que el mercado japonés. No es lo mismo, y en términos generales, y no es lo mismo en términos de manejo de suscripciones digitales. Y no es lo mismo el conocimiento que se tiene de ciertos temas en diferentes mercados, y eso las compañías globales evidentemente lo saben. ¿Lo saben por qué? Porque los procesos de digitalización nos empujan, nos obligan a, digamos, abordar unas formas de trabajo que nos permiten esos insights de los que os hablaba al principio para luego poder tomar decisiones, ¿vale? Esto redunda en mayor satisfacción del cliente y, qué raro, ¿verdad?, en aumento de ventas. Este para mí es un ejemplo extraordinario de cómo, en este caso, un proceso de digitalización no completo, porque, insisto, esto es un producto digital ya, ¿vale? No existe, no es una emisora de radio que emita porque, en fin, no son los 40 principales ni nada por el estilo. Esto solamente existe y solamente vive en Internet, 100% digital. Bien, pues un segmento o una parte de todos esos procesos o digamos de todas las acciones necesarias para llevar a cabo de manera exitosa un proyecto o un proceso de transformación digital, tenemos aquí los resultados en un contexto absolutamente global. Pero me voy al otro lado, me voy también a un contexto hiperlocal. En un contexto hiperlocal os puedo hablar de la Fundación Genes y Gentes, que es una entidad declarada de interés social. La diferencia con el otro proyecto es, en fin, evidente, mucho más que evidente, ¿no? Es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de interés social, que se dedica o digamos que tiene dentro de su scope de actuación la formación, educación, investigación y protección genético-social, desde el reconocimiento de la dignidad, los derechos y libertades y fundamentales de las personas. Es decir, es una fundación sin ánimo de lucro, declarada de interés social y digamos que trabaja pues bueno, en ámbitos que tienen que ver con la persona y las diferentes facetas que tienen las personas. ¿De acuerdo? Claro, yo cuando conocí esta fundación, también son clientes nuestros, pues yo creo que fue hace 10 años exactamente. U 11, quizá 11 años ya. Claro, yo siempre cuento con cierta nostalgia, no os diré que no, que hace 10 años aquí hacíamos libros. Es decir, una fundación o una entidad de este tipo, dentro de las competencias de divulgación, dentro de las acciones divulgativas en según qué temáticas que tienen que ver con todo lo que estamos que os he descrito, pues bueno, se hacían eventos, se hacían conferencias, se hacían cursos de formación, se editaban libros, libros de todo tipo de calidad. Bueno, eran otros tiempos, hablamos de 2010, eran otros tiempos, ¿de acuerdo? Parece como muy lejano, ¿verdad? Pero eran unos tiempos diferentes. ¿Qué sucede? Que hay un proceso de digitalización. Empezamos a trabajar con ellas y claro, la cosa cambia mucho en el sentido de
pasamos de un modelo en el que la difusión y la divulgación no se hace desde la perspectiva digital, sino que se hace desde una perspectiva analógica, que es lo que funcionaba. Cuidado, a través de memorias de actividades, pues, eventos, conferencias, seminarios, papers, libros, todo tipo de publicaciones colectivas, a decir, bueno, esto se está terminando. Recordad lo que pasó en 2010. Recordad que tuvimos, bueno, yo en 2010, en 2008 y de ahí en adelante, una crisis galopante donde, bueno, pues en muchas ocasiones la financiación institucional decreció hasta puntos dramáticos para muchas entidades. ¿De acuerdo? Bueno, este es un caso en el que a través de un proceso completo de digitalización, no solamente un segmento como el caso de Spotify, en este caso un proceso completo, no solamente le hacemos una web y demás, porque web ya tenían, ¿de acuerdo? Sino un proceso de capacitación del personal, de las personas que integran esta organización. Lo fácil es decir para cambiar el chip, pero es que en realidad es un poco así, es decir, para adoptar otro tipo de paradigmas, otro tipo de premisas que les lleven a tomar decisiones de otra naturaleza. Y evidentemente con el mismo conocimiento, con el mismo fin social, con los mismos objetivos, trazar estrategias digitales que antes no había, diseñar estrategias digitales que permitan unos resultados. Bien, yo os puedo decir, y lo digo con muchísimo orgullo, que la Fundación Contingentes desde hace ya muchos años está declarada por Google como, dentro de su programa Google Grants, como una entidad sin ánimo de lucro que, digamos, disfruta de las ventajas que el programa Google Grants tiene para entidades del tercer sector y gracias a eso, bueno, pues digamos que permite una visibilidad o da aporta unas herramientas que a nivel de, digamos, que les permiten ganar visibilidad, que les permiten ganar presencia y que les permiten, digamos, disfrutar, entre comillas, o hacer uso, mejor dicho, hacer uso de ciertos servicios que el programa Google Grants pone a disposición de entidades del tercer sector. Esto lo apoyamos en una presencia digital que, insisto, no tiene por qué ser extraordinaria ni tener la mejor web del mundo ni nada por el estilo, pero sí tienen todos los procesos han cambiado de tal manera que el modelo de negocio de una entidad del tercer sector ha podido cambiar, ha podido pivotar para continuar realizando el tipo de labor que realizaba, para continuar difundiendo la información, los contenidos, los procesos de sensibilización, pero además para encontrar nuevos modelos de intervención, para encontrar nuevos modelos de acción que se apoyan y se soportan en infraestructuras digitales, pero sobre todo y ante todo en un cambio de paradigma desde la perspectiva de los procesos internos de la organización que están sustentados en las personas. Esto que les ha traído mayor eficiencia y productividad, sobre todo haciendo uso de menos recursos, menor necesidad de formación porque el trabajo diario ya les exige, digamos, un nivel de capacitación al que antes se podía aspirar solamente a través de procesos formales de capacitación, mayor satisfacción de los empleados y reducción de costes de desarrollo. ¿Vale? En términos generales, luego hay inconvenientes como en todas partes. Quiero decir, el rozamiento, el esfuerzo que hay que invertir, pues a veces es un esfuerzo importante. También es importante decir, no es el caso de esta fundación, pero no siempre las personas están dispuestas a abordar estos procesos. Y esto es importantísimo decirlo, porque si no nos quedamos solamente con lo bueno y parece que esto es un campo de felicidad absoluta, ¿no? No. Hay personas que no están dispuestas a integrarse. Hay personas que no quieren autonomía para la toma de decisiones. Hay personas que solamente quieren, bueno, seguir un procedimiento, seguir un libro de instrucciones y ya está. Y eso, en fin, eso es legítimo, no lo voy a cuestionar aquí. Otra cosa es que, digamos, ese tipo de permanencia dentro de una organización se pueda asegurar. Porque, insisto, lo que decía al principio, esto estamos viendo en un modelo cambiante al que tenemos que responder de manera ágil y de manera eficaz, de manera eficiente. ¿Vale? Bueno, pues estos son dos ejemplos estupendos desde mi punto de vista que nos sirven para ver cómo los procesos de digitalización, en fin, pues son eficaces, son aplicables tanto a modelos globales, a organizaciones que, digamos, trabajan desde lo global e incluso a entidades que trabajan desde lo hiperlocal o para lo hiperlocal. ¿Aplican de la misma forma? No, la metodología, digamos, es la misma, el procedimiento es el mismo, pero muchas veces,
todas las veces, el alcance determina el tipo de tarea o el tipo de actuación que podemos hacer. Y luego, para ir terminando ya, porque si no, ya veo que me estoy quedando sin tiempo, me gustaría decir dos cosas sobre el modelo de madurez de experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque al final, todas estas cuestiones que os he comentado están muy bien, pero necesitamos que se queden en las organizaciones. Un proceso de digitalización no debe existir mientras quienes lo impulsan están en la organización, sino que tiene que quedarse en la organización. Entonces, desde la perspectiva de la experiencia de usuario, por ejemplo, bueno, pues tenemos una especie de escalera, ¿no? La escalera de los 6 niveles. Y esto aplica en cierto modo a la digitalización y a la experiencia del cliente, evidentemente sí. Eh, disculpad, 6 escalones, ¿no? de madurez. El primer escalón, pues bueno, cuando la experiencia de usuario dentro de una organización no se reconoce, en el sentido de, bueno, esto no es importante, esto no es lo nuestro, no es nuestra lucha, no es nuestra batalla, continuamos centrándonos en la tecnología, ¿vale? En los sistemas, en la arquitectura, en la seguridad, en la escalabilidad, bien, y solamente en eso. Ese es un modelo de no madurez, evidentemente. Hay un siguiente eslabón, un siguiente estadio en el que la experiencia de usuario, experiencia de cliente, se valora. Se valora, pero sí, esto está muy bien, yo lo llamo de manera así jocosa, son los documentales de la 2. Todo el mundo los ha visto, pero nadie ha gastado tiempo en hacerlo, en verlos, ¿no? Entonces aquí la experiencia de usuario se valora, está muy bien, pero no hay dotación presupuestaria, o recibe poca financiación. Y todo esto sin dotación presupuestaria, pues no existe. ¿Vale? El tercer escalón, pues bueno, es digamos, el momento en el que estas cuestiones tienen inversión. Tienen inversión, hay dotación presupuestaria, se le da importancia y existen programas formales para poder incorporarla en el desarrollo de productos o en el desarrollo de la mejora de los procedimientos. ¿De acuerdo? El cuarto eslabón es, digamos, la organización involucrada con la experiencia de usuario, con la experiencia de cliente, donde aquí ya se determina como crítica, esto es algo nuclear, es importante dentro de la organización, y en digamos, en el área de toma de decisiones de la organización hay personas comprometidas, hay personas involucradas en estas cuestiones. El estadio o el escalón número 5 es aquel en el cual la empresa, la organización está comprometida, no involucrada, comprometida con la experiencia de usuario y la experiencia de cliente, hay dotación presupuestaria, hay escalas ejecutivas involucradas en esto y bueno, y es una parte importante de la estrategia de la organización. Es decir, la organización ya cuenta con la experiencia de usuario y la experiencia de cliente dentro de su estrategia general, ¿de acuerdo? Y por último, digamos, el culmen de la pirámide, el escalón número 6, es aquel en el que la experiencia de usuario y la experiencia de cliente está embebida dentro de la organización, está dentro del ADN. Es, además de transversal, además de integrada absolutamente en las escalas de toma de decisiones y de allá hacia abajo, ya no se discute por separado, ya no es un departamento. ¿Vale? Es esa frase de que la experiencia de cliente no debería ser un departamento. Bueno, pues es una buena metáfora para explicar este modelo o digamos, esta zona en la que evidentemente la experiencia de usuario podemos hablar de que la empresa de la organización tiene el máximo grado de madurez en ese sentido. Y para terminar ya, me quedo con una idea que puede ser útil cuando se quiere adoptar o cuando se quiere incorporar dentro de una organización modelos de este tipo. Yo siempre hablamos de los 3 niveles de la experiencia de usuario, ¿no? El modelo de adopción, el modelo de ejecución y el modelo de liderazgo. Es decir, son 3 modelos mediante los cuales pues, una organización, y esto lo paso muy rápido, una organización, pues en primer lugar, tiene que adoptar o es bueno que adopte las cuestiones relacionadas con experiencia de usuario o con experiencia de cliente, ¿de acuerdo? Para empezar a incorporar los métodos básicos dentro de la organización y el proceso productivo. Un segundo nivel, digamos, un siguiente escalón de ejecución de todo esto, ya lo sabemos, ya lo conocemos, vamos a ejecutarlo en proyectos y entonces a través de la ejecución en proyectos intentamos involucrar a todas las áreas de la compañía. Y por último, un nivel 3, digamos, de liderazgo, en el cual pues la experiencia de usuario ya no se discute, ya no solamente se aplica en proyectos, sino que además, bueno, ya es totalmente transversal y en la escala ejecutiva digamos, se incorpora, se integra y se promociona hacia abajo para que continúe siendo transversal. En ese sentido, bueno, pues digamos que este gráfico, desde mi punto de vista, y con esto ya termino mi exposición,
refleja muy bien cuál es el modelo o cuál es en fin, el escenario a través del cual las organizaciones pueden reflexionar o pueden empezar a trabajar las cuestiones de experiencia de usuario, que son cuestiones, insisto, que llevan implícitas los modelos de digitalización, ¿vale? En cualquier modelo de negocio tenemos un contenido, tenemos una información, tenemos algo que da contexto dentro de un sector productivo, un sector de producto. Tenemos también siempre en todas las organizaciones unos objetivos de negocio. Hay unos objetivos de negocio que tenemos definidos, que sabemos cuáles son, que tenemos que alcanzar, pero también tenemos necesidades de usuarios, es decir, tenemos que entender cómo es nuestro cliente, a quién nos dirigimos, cuáles son sus motivaciones. Es lo que os hablaba antes de las suscripciones digitales, no entender cómo las personas hacen uso y manejo de todas esas cuestiones. Bien, la experiencia de usuario está en el centro, está en la intersección del contexto del producto, en la intersección de ese contexto de producto con los objetivos de negocio y en la intersección de ese modelo de producto, de esos objetivos de negocio y de esas necesidades de usuario que tenemos que conocer. En ese territorio que puede ser orgánico, que se puede mover y tener más de una parte que de otra, pero bueno, en el equilibrio es donde, digamos, encontraríamos una zona donde poder trabajar y donde poder asentar procesos, es donde estaría la experiencia de usuario, la experiencia de cliente e, insisto, esto puede ser una estrategia, de hecho es una estrategia en muchos clientes que yo conozco después de tantos años, donde se pueden iniciar, donde se pueden consolidar procesos de digitalización y esta es la relación que tiene con la experiencia de cliente, que es lo que yo os he venido a contar. Con lo cual, hasta aquí mi intervención. No me he ido demasiado de la hora, con lo cual estoy moderadamente satisfecho y ahora, pues bueno, quedo a vuestra disposición para que formuléis las cuestiones que tengáis a bien y las contestaré con sumo gusto. Muy bien, Daniel, muchas gracias por tus aportaciones. Antes de nada, bueno, me apetecía empezar diciendo, al hilo un poco de las cosas que has comentado, que nosotros ya hace un año y pico lanzamos un plan de fomento de la digitalización para empresas de Aragón, precisamente por un montón de cosas de las que has comentado, porque hicimos un estudio amplio de cómo era el impacto en las empresas, cómo estaba la situación en cada una de las empresas de Aragón y nos dimos cuenta que solo el 48% de las grandes empresas tenían un alto grado de digitalización y solo el 14% de las pequeñas y medianas empresas y autónomos tenían un alto grado de digitalización, con lo cual lanzamos un programa bastante potente al hilo de eso y siempre un poco tratando con temas que has hablado siempre, hablando de personas, de modelo de negocio, de procesos y de tecnología. O sea, que siempre un poco hilando el rosco que llamamos en esas cuatro variables. Muy bien, entrando un poco en alguna pregunta que nos hacen los asistentes, te comentan por aquí, ¿aplica la misma tecnología en el caso de uno de vuestros clientes globales como Spotify y un cliente hiperlocal como es Genes y Gentes? A nivel metodológico, sí. O sea, a nivel metodológico es un poco lo que he intentado comunicar. La metodología es la misma. Otra cosa es, digamos, el despliegue en la implementación, evidentemente es distinto. Por ejemplo, y esto se va a entender muy sencillo. Cuando trabajamos en lo global y estamos de acuerdo en que todas las personas de una organización tienen que estar involucradas en este proceso de digitalización, o hablamos inglés o no trabajamos en lo global. Esto es así. Entonces, evidentemente, para trabajar con Genes y Gentes no necesitamos un equipo de trabajo que hable inglés con fluidez, pero para trabajar con Spotify sí. Lo necesitamos, sí o sí. No porque los trabajos de campo en este caso se hacían en España, no hacía falta hablar en inglés con el trabajo, haciendo el trabajo de campo, pero sí para todo lo que no es el trabajo de campo. Entonces, y esto, fíjate que es una cuestión que a mí me trae un poco de cabeza, ¿no? Tenemos una desventaja competitiva si no hablamos inglés. Y esto ya lo oía yo cuando aún no me afeitaba, y fíjate, se ha pasado tiempo, hace tiempo ya de eso, pero es que sigue siendo verdad. Es que seguimos teniendo esa desventaja competitiva no hablando inglés, con lo cual, ¿la metodología es la misma? Sí. ¿Dónde difiere? En cómo la estamos aplicando. Por ejemplo,
entrando en lo concreto, en Genes y Gentes tenemos la posibilidad de hacer trabajo de campo in situ, en persona, porque están en Zaragoza, están en España, con lo cual nos podemos acercar y hacer el trabajo de campo, pero también podemos, digamos, desplegar cualquier cuestión con la organización, con las personas que están dentro de la organización, lo podemos hacer in situ porque podemos quedar con ellas, ¿de acuerdo? Entonces, primero, no necesitamos estrategias remotas, y segundo, digamos, contamos con la cercanía y con la capacidad de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque es una organización donde no hay 10 o 12 personas que en su tiempo, y ahora ni eso, ¿vale? Hay pocos empleados, hay pocas personas dentro de la organización. Claro, con Spotify es distinto. Con Spotify primero necesitamos, evidentemente, un equipo que hable inglés, necesitamos implementar estrategias de trabajo remoto, coordinado, necesitamos implementar estrategias de trabajo de campo en español, con lo cual necesitamos también entender que hay procesos de trabajo en la implementación que necesitan de traducción simultánea, porque nosotros podemos saber inglés, pero si queremos permitir que un cliente entienda lo que sucede en un trabajo de campo que se hace en España en español, alguien tendrá que traducir todo eso en tiempo real. En tiempo real, si nos visitan in situ en el laboratorio con una persona que traduzca en tiempo real, pero también, y esto es algo muy común cuando trabajas para cliente global, el trabajo de campo, hay que lanzar un streaming en el que se vea lo que sucede en el laboratorio, pero se oiga lo que dice la persona que traduce. ¿Por qué? Porque los equipos estén donde estén, y hablamos de Spotify, te estamos hablando de gente en Londres, en Nueva York y en Singapur. Pues ese despliegue evidentemente es distinto, pero la metodología es exactamente la misma. Perfecto. Muy bien, Arantxa Hernández te pregunta al hilo un poco de estos meses, un poquito que tanto en la escuela, en el trabajo, todos nos hemos tenido que adaptar un poco a procesos un poco más digitalizados. Habla un poquito de la dependencia sobre las herramientas de Google y dice que si se está corriendo el riesgo de ir a lo fácil por desconocimiento y comodidad y no ir más allá, incorporar y adaptar las herramientas que necesita la empresa. Sí, la respuesta es sí. Pero igual que hace 20 años pasaba con las herramientas de Microsoft. en ese sentido hemos avanzado poco. A lo mejor ahora son un poco más bonitas, ¿no? O no se cuelgan. Ahora decimos que no se cuelgan porque como no corren en local, pues no se cuelgan, ¿no? Pero bromas aparte, sí, pero es una cuestión que fíjate que en ese sentido muchas veces, y esto lo digo, a lo mejor si me preguntas, Arantxa, hace 20 años te hubiese contestado una cosa diferente, ¿no? Ahora te diría que para mí proteger que las personas de la organización quieran seguir o mantengan la motivación para continuar con un proceso de digitalización está incluso por encima o casi asumo el coste de oportunidad que puede suponer la exploración de nuevas herramientas, ¿vale? Entonces, allí sí que soy un poco más conservador, sobre todo para asegurar que en las organizaciones todo el mundo se mantiene dentro del carro, todo el mundo continúa avanzando. A partir de ahí, lo he dicho en la presentación, estos procesos facilitan los procesos de innovación, con lo cual la exploración de nuevas herramientas o la no dependencia, y es un tema que hoy en día, en fin, surge con todas las polémicas que hay al hilo de los diseños de las herramientas de trazabilidad de contactos para el seguimiento de potenciales contagios al hilo de la COVID-19, hablamos de temas de privacidad, de ética en el tratamiento de datos, en fin, todas las cuestiones son cuestiones que hace 10 años no nos planteábamos o no estaban en la discusión del día a día. Hoy sí, hoy empezamos a ver ya en diarios no especializados como estas cuestiones de la ética en el tratamiento de datos están sobre la mesa. Bueno, pues para mí es un proceso que va paso a paso, que tiene sus ritmos, que me gustaría que fuese otros ritmos. Sí, pero aquí no hemos venido a hablar de lo que me gustaría a mí. Yo creo que lo más importante es salvaguardar que las personas dentro de las organizaciones, digamos, se mantienen dentro del proceso de digitalización y dentro de esos procesos, evidentemente, podemos dar espacio y cancha a la exploración de nuevas formas de trabajo con herramientas diferentes. Perfecto. Muy bien, por aquí una cosa que además es clave, preguntan que cómo recomiendas medir los incrementos de productividad y retornos de inversión. Ostras, esa pregunta a lo mejor no es para mí, porque nosotros no nos dedicamos a eso, a la medición del retorno, pero desde luego yo lo que sí que recomiendo es establecer, digamos, políticas de medición. Es decir, y eso, por ponerlo muy sencillo, necesitamos gente preparada dentro de las organizaciones para manejar la analítica digital, o a nivel interno o a nivel de proveedores, me da lo mismo, analítica digital en todos los aspectos.
productos. Y pongo un ejemplo. Igual que cuando nosotros diseñamos un producto digital, pues una web, un e-commerce, una intranet para cualquier tipo de cliente, hay un momento en el que cuando hacemos los diseños, no implementamos, cuando hacemos los diseños, estamos determinando dónde deberían considerarse los puntos de control de analítica digital, es decir, la configuración analítica, a nivel de organización y a nivel de proceso. Evidentemente necesitamos también determinar dónde están esos puntos digamos, de configuración analítica. El cómo, bueno, hay cada organización tiene su forma y evidentemente yo lo que haría sería involucrar a las personas que lo están haciendo ya dentro de otras áreas. ¿De acuerdo? Porque esto, pues, en fin, el retorno tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con producto, tiene que ver con negocio, obviamente con ventas, facturación. Entonces, es que lo hemos dicho en la presentación, es una cuestión transversal. El cómo hacerlo operativamente, yo ahí no te puedo contestar, primero porque no lo sé, pero si te contestase algo lo más concreto posible es asegurando que se involucran a las áreas competentes, porque hemos dicho que esto es transversal, pero no hacerlo no es una opción. Muy bien. Por aquí te comentan, ha estado hablando un poquito de cómo estaban, o sea, cuál era la adopción de las empresas en el tema de experiencia de cliente. Dice que, quitando un poquito a nivel teórico y todo, ¿cómo ves la realidad en ese tema, sabes? Pues mira, la realidad la veo, y yo que tengo la fortuna, ¿no?, de contar con los puntos de referencia a nivel global, porque trabajamos con mucho cliente internacional y eso nos lleva a conocer a mucho proveedor, a mucho competidor en otros países, competencia y luego también partners, evidentemente. Estamos también como cualquiera. Es decir, en ese sentido, yo, en fin, soy muy poco de... Yo no participo demasiado ni del que aprendan ellos, ni de que en España todo lo hacemos mal, ¿vale? Todo lo contrario. Esta es nuestra experiencia y puede tener su sesgo, pero nuestra experiencia es que lo hacemos tan bien o mejor como cualquiera. Entonces, tenemos un nivel en términos generales que yo diagnosticaría como alto o muy alto. Tenemos empresas, producto en el sentido de primera línea, pero a nivel, digamos, de incorporación de la adopción de la experiencia de cliente, experiencia de usuario dentro de las organizaciones, estamos absolutamente al nivel de nuestros socios europeos en el ámbito de la Unión Europea. Pues Alemania, Francia, Italia, iba a decir el Reino Unido, pero ya no. En fin, estamos absolutamente al nivel de nuestros socios europeos. Muy bien. ¿Cómo cambian los procesos internos de la organización en un proceso de experiencia de cliente y cómo afecta esto a la gestión de las personas? Tiene muchas derivadas, muchísimas. Yo una vez le conté a un becario, pues una persona que estaba en un proceso de formación con otros en el estudio, fuimos a una reunión y le dije, digo, mira, antes de entrar a esta reunión con un cliente, digo, en esta reunión a veces lo que sucede es que hay gente que se enfada. ¿Por qué? Porque estamos destapando una serie de cuestiones, de preguntas que trascienden el día a día de la organización. Entonces, para hacer nuestro trabajo necesitamos plantear una serie de cuestiones y a veces surgen, pues eso, fricciones en el seno de una organización y a veces, no muchas veces, pero ha pasado pues que ha habido más tensión de la deseable, ¿no?, en esas sesiones. Y parece que lo hubiese yo visualizado, ¿no? O sea, se montó un pollo de mucho cuidado en aquella reunión, una persona salió de la sala con un portazo, en fin, una cosa así como muy tremenda, y claro, el becario se quedó flipando, como diciendo, joder, Daniel, ¿esto es siempre así? No, no es siempre así, ¿no? Esto es una anécdota, pero me sirve para poner encima de la mesa el debate de que efectivamente es que las afectaciones son muchas, pueden ser muy profundas. ¿Por qué? Porque un proceso de digitalización, pero sobre todo un proceso de experiencia de usuario y de experiencia de cliente, destapa eso que muchas veces usamos como excusa de que lo importante, de que lo urgente no nos deja hacer lo importante. ¿De acuerdo? En todas las organizaciones, incluida la mía, nos pasa. A todas. Entonces, destapamos cuestiones del día, ponemos encima de la mesa cuestiones que el día a día no nos deja abordar. Hablamos de proceso de venta, hablamos de proceso de atención, hablamos de cómo se coge el teléfono y cómo se atiende según qué tipo de input. Estamos hablando de cómo se gestionan los formularios de contacto sobre N cuestiones. Estamos hablando de un montón de cuestiones que evidentemente impactan en el trabajo de las personas, impactan
y esto hay que decirlo también, o sea, porque si ponemos las personas en el centro, las ponemos para todo. Impactan en, no te diré en las condiciones de trabajo de las personas, pero sí, digamos, en el medio ambiente que hay dentro de una organización. Impactan en tantísimas cuestiones que lo tenemos que tratar con mucho cuidado y con mucha cautela, porque muchas veces, o sea, yo siempre digo en plan coloquial, no es cuestión de venir aquí a pisar callos. ¿De acuerdo? Porque son cuestiones muy sensibles. Recordad que estamos hablando, yo quiero poner encima de la mesa, estamos hablando del trabajo de las personas. El trabajo es el medio de vida. Entonces lo tenemos que, el empleo, ¿eh? Yo lo trato lo intento tratar con muchísima delicadeza porque las afectaciones son importantes. Tú imagínate que cuando estamos hablando de un proyecto de experiencia de cliente en el que vamos a mejorar la atención al cliente a través de una plataforma de software que nos permite gestionar la gente que coge el teléfono en una OTA de viajes, ostras, si resulta que una optimización de la plataforma implica que no necesitamos al 10% de la plantilla, eso es muy serio. Y eso tiene implicaciones incluso, no te diré que éticas, ¿vale? Porque no sería ese terreno, pero nos puede hacer un poco de herida, ¿de acuerdo? Como profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, estamos hablando en un contexto que las implicaciones son profundas y yo afirmo, hay que tratarlo con muchísima delicadeza. ¿Cómo hacer posible que una organización revierta el flujo de procesos de sistemas a experiencia de cliente? ¿Hay alguna técnica progresiva para hacer la transición más llevadera? Es una pregunta estupenda. Si tuviese una respuesta precisa, probablemente me iría mejor. No te puedo contestar con precisión. Lo que sí que es cierto es que la única forma es la que plantea la pregunta. Es una transición. ¿De acuerdo? Es una transición. En el gráfico que he enseñado, ¿no? En el que hablábamos de cómo trabajamos, si desde los sistemas hacia la experiencia o desde la experiencia hacia los sistemas, tiene un grado de dependencia altísimo digamos, de en qué medida la integración que tenemos o la fijación de esa metodología está colocada en la empresa y sobre todo de qué stakeholders o qué actores principales tendríamos del lado de la transformación. En ese sentido, yo una respuesta concreta no puedo dar porque no la hay, pero desde luego la más cercana a la precisa es hacerlo de una manera, o sea, una transición, hacer una transición porque de golpe no se puede hacer. Muy bien. Aquí Paloma te pregunta por temas de ciberseguridad. Habla de que si la seguridad y la gestión de la información que está actualmente en la red, si está avanzando de forma adecuada hasta mayor, o sea, a la transformación digital que estamos llevando en todos los procesos de la empresa. Me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que sí. Me da mucho miedo dudar, porque es una pregunta extraordinaria esa que planteas, extraordinaria, porque no tenemos ni idea de dónde nos estamos metiendo. Esto es una sensación, ¿eh? No puedo dar datos objetivos porque no trabajo en ese ámbito, pero mucho me temo que no somos conscientes de las derivadas que tiene en términos de seguridad de los datos, de la integración, del tipo de información que estamos, en fin, depositando en terceros para custodiar. Y cuando hablo de para custodiar es, si yo dejo mis fotos en Google Fotos, por poner un ejemplo, en realidad estoy dejando un material para que lo custodie una empresa que no voy a entrar en lo que hace o lo que deja de hacer, no, pero simplemente no sabemos, no somos conscientes. En ese sentido, sí que creo que toda la gente que trabaja en temas de ciberseguridad haría muy bien en intentar en ser lo más pedagógicos posible para que las personas entendiesen cuáles son las derivadas o las consecuencias de depositar según qué tipo de información en el cloud. En ese sentido, es maravilloso que, y en esta época pandémica, ¿no? Todos hemos experimentado digamos, un grado de conectividad impresionante de la noche a la mañana. Y no es que no lo tuviésemos, lo teníamos, pero ahora ha sido como todos a la vez y sin ninguna fisura, todos a la vez. Ostras, pero quiero pensar que está la cosa más controlada de lo que debería, porque francamente hemos depositado mucha información muy diversa y seguramente muy sensible en la nube, ¿no? Entonces yo quiero pensar que la cosa está más o menos controlada, pero mucho me temo que necesitamos todos, necesitamos todos bastante más formación al respecto.
Muy bien, hemos llegado ya a la hora, me cuesta ser muy rigurosos. Unos últimos segundos, un poco de oro, alguna idea, algún mensaje un poco para acabar o para ayudar un poquito a las empresas en estos procesos. Sobre todo, tener claro que la transformación digital, la digitalización de estos procesos ya no son una opción. Ya no son una opción, el entorno va a seguir siendo cambiante. Cambiante no significa inestable, significa cambiante y tendremos que adaptarnos y entender que dar una respuesta rápida en tiempo real y eficaz va a ser, al menos en el corto plazo, un elemento de diferenciación importantísimo que creo que merece mucho la pena aprovechar. Pues muy bien, muchísimas gracias, Daniel, de verdad, por todas tus aportaciones y, bueno, muchísimas gracias a vosotros por la asistencia. A partir de esta tarde tendréis colgada la grabación del evento en nuestra página web, en aragonempresa.com, al igual que todas las que hemos realizado, conjuntamente con la presentación de Daniel, con lo cual, si queréis profundizar o enviarla a gente un poco que le pueda interesar, ahí la tenéis en aragonempresa.com, en la parte más cerca. Así que nada, nos vemos ya esta semana, mañana con tema de ODS y Agenda 2030, el jueves con alimentación y el viernes con construcción. Así que un saludo y que vaya todo bien. Gracias. Gracias, hasta luego.